Dios les bendiga mucho. Les saluda Michael Jonathan Sosa Cardona en el amor sublime de nuestro Señor Jesucristo. En la clase anterior estuvimos hablando de la creación y de la evolución. En la clase de hoy vamos a estar hablando del llamamiento de Abraham, parte 1. Cuando el Señor crea la tierra y el hombre cae, el Señor habla de una promesa de redención cuando habla con la serpiente y le dice que, parafraseando, que iba a venir esta persona, que la serpiente, que esta persona lo iba a herir en la cabeza a la serpiente y la serpiente lo iba a herir en el calcañar. Ahí está haciendo referencia a Cristo. Eso que el Señor habla en ese momento es la promesa de redención para la humanidad, lo cual comienza en ese momento, pero la persona escogida, que el Señor le hace la promesa de ser de tu tierra y de tu parentela y que iba a ser de él una gran nación, eso empieza con Abraham. Dicho eso, pues vamos a estar entonces hablando del llamamiento de Abraham en esta clase como primera parte, y luego entonces en la segunda parte hablaremos de la familia de Abraham. Empezamos. A manera de introducción, quisiera hablar de los siguientes puntos. 1. En el Génesis, después de la creación, en el capítulo 3, la humanidad cae. El Señor había dicho que de todo árbol pues podrán comer, pero del árbol de la ciencia y del mal no podían comer. Por la tentación de la serpiente, Adán y Eva caen y son destituidos de la gloria de Dios, y nosotros, como somos descendientes de Adán y Eva, pues heredamos ese pecado. En ese momento, como dije previamente, el Señor entonces hace la promesa de redención. Y durante el transcurso de Génesis llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela, porque iba a ser de él una gran nación, que iba a ser de bendición a la tierra. Aquí vemos claramente cómo Cristo es reflejado desde el Génesis, en este llamamiento y en este proceso. Claro, todos entendemos que desde el primer versículo de la Biblia ya Cristo está haciendo, se está enfatizando, se está mencionando a Cristo de una manera. Algunos quizás pensarán que indirecta, pero cuando tú profundizas en el versículo 1 de Génesis te das cuenta que Cristo está claramente ahí. Sin embargo, y añadiendo más a la información, Cristo es el centro de la promesa que se le hace a Abraham en su llamamiento. El versículo clave que vamos a estar considerando en este estudio es el siguiente: Génesis 12, versículo 1 al 3, que lee de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Físicamente hablando, si usted busca en el mapa, obviamente la nación de Israel existe. Y estamos hablando que la nación de Israel obviamente son hebreos, y si son hebreos pues significa que son descendientes de Abraham. Si van a la historia, obviamente vamos a pensar que los hebreos se han mantenido ahí en ese cantito de tierra, pero después de la destrucción del templo y que los romanos llegaron a la región esta palestina, que viene siendo donde está Israel, e invadieron y destruyeron, aunque ya habían invadido, pero en este caso destruyeron después de la muerte de Cristo, para el año 70 aproximadamente, en la destrucción del templo, año 70 después de Cristo. Los hebreos, los judíos, se esparcieron alrededor de todas esas zonas limítrofes y obviamente se reprodujeron con otras culturas. Si usted va a España o estudia la historia de España, aproximadamente 85% del territorio español en muchos años atrás, entiendo que antes de la monarquía española y eso,
estaba compuesto por árabes y obviamente esos árabes era muy probable que entre ellos habían judíos. Cuando llegan, ellos también, obviamente los españoles después, cuando empiezan a conquistar los territorios, llegan a este lado del mundo. Y si usted nota, muchas personas español y de este lado tienen facciones árabes. En el lenguaje español, por ejemplo, ha sido influenciado por el lenguaje árabe. Toma, por ejemplo, la palabra almohada. Es una palabra que su etimología original viene de las palabras, diría árabe, obviamente. Estoy pensando en otro término, pero creo que usted me entiende. Viene del lenguaje árabe. Y la realidad es que cuando nos ponemos a pensar, es muy probable que los hebreos, obviamente al esparcirse y reproducirse, es muy probable que hasta nosotros mismos tengamos algún tipo de descendencia hebrea. Uno nunca sabe. Así que al final del día, físicamente hablando, tanto como físicamente hablando y espiritualmente hablando, la familia de Abraham ha bendecido toda la tierra. Aquí vemos que dice Abraham porque este nombre que él tiene en el capítulo 2 es antes de que el Señor se lo cambie a Abraham, que es bien importante hacer esa mención. Bien, el Génesis está dividido en dos partes. Capítulo 1 al 11 y capítulo 2 al 50. En el capítulo 1 se tocan unos temas como por ejemplo la creación, es uno de ellos, seguido entonces por el origen del pecado, el origen de las civilizaciones y el diluvio. Al igual obviamente que el nuevo comienzo de la humanidad a través de Noé. Luego tenemos la Torre de Babel y la genealogía de Sem, y luego entonces que culmina con Abraham. Entonces la segunda parte del Génesis empieza con el llamamiento de Abraham, que ahí entonces del 2 al 50, y luego la historia de los hijos y los nietos y los bisnietos de Abraham. Ok, obviamente acabo de explicar algo de Génesis 1 al 11, mejor dicho, Génesis capítulo 1 y al 11, que es la primera parte del Génesis, y la segunda parte de Génesis, que viene siendo 12 al 50. Si usted quiere profundizar en la explicación de lo que pasa en estas dos partes del libro, puede acceder a estos enlaces que trataré de ponerlos en la descripción del video. Tienen que ver con The Bible Project. En este caso están en español los videos de Proyecto Biblia y explican más a profundidad el contenido de estas dos partes del libro de Génesis. Así que le adjunto el enlace para que entonces puedan acceder a ver los videos y poder aprender más a profundidad de estas dos partes del libro, ya que por lo menos en esta lección nos estamos enfocando en el llamamiento de Abraham. Hablemos del llamamiento de Abraham. El llamamiento de Abraham se registra en Génesis 12 y como expliqué más tarde, Abraham se conoce como Abraham. Si no me equivoco, eso está en Génesis capítulo 17. Entonces, el llamamiento de Abraham que se registra inicia un nuevo capítulo en la revelación del Antiguo Testamento del propósito de Dios para redimir y salvar a la humanidad. Dios se proponía tener a un hombre que lo conociera y le sirviera con fe devota. De ese hombre saldría una familia que conocería, enseñaría y guardaría los caminos del Señor. Al igual que de esa familia saldría una nación escogida, compuesta de personas que se separarían de los malos caminos de las demás naciones para hacer la voluntad de Dios. De esa nación saldría Jesucristo, el Salvador del mundo, la prometida simiente de la mujer, como se habla en Génesis capítulo 3, en la caída del hombre. Hay varios versículos importantes que se pueden deducir del llamamiento de Abraham. Hablemos de este punto número 1. El llamamiento de Abraham
implicaba separarse de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, a fin de ser extranjero y peregrino sobre la tierra. En Abraham, Dios estaba estableciendo el importante principio de que su pueblo debe separarse de todo lo que sea un estorbo a su propósito para la vida de ellos. Esto es un principio bien importante porque es un principio de santidad. La santidad significa totalmente separado para Dios. Por eso es que esto es un principio de santidad. Punto número 2. Dios le prometió a Abraham una tierra, una gran nación por medio de sus descendientes y una bendición que afectaría a todas las naciones de la tierra. En el Nuevo Testamento enseña claramente que la última parte de esa promesa se está cumpliendo en la proclamación misionera del Evangelio de Cristo, porque la bendición más grande que trajo el llamamiento de Abraham fue a Cristo aquí a la tierra. Por medio, obviamente, de Abraham entró la fe, y de los descendientes de Abraham, María siendo una de ellas, entró la salvación. Así que la fe entró por un hombre, pero la salvación entró por una mujer. Eso es un principio que también tenemos que aprender. Muchos a veces descartan el rol de la mujer, pero tenemos que entender que la Biblia crea el balance entre los dos. La fe entró por un hombre, pero la salvación entró por una mujer. Punto número 3. El llamamiento de Abraham no solo abarcaba una patria terrenal, sino también una celestial. Su visión llegó a abarcar un hogar definitivo, ya que no en la tierra, sino en el cielo, y una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios mismo. De aquí en adelante, Abraham deseó y buscó una patria celestial donde habitaría para siempre con su Dios en justicia, gozo y paz. Hasta entonces, él, Abraham, sería extranjero y peregrino sobre la tierra. Hablemos del punto número 4. El llamamiento de Abraham no solo incluía promesas, sino también obligaciones. Es bien importante que lo entienda. Dios exigía tanto la obediencia de Abraham como la entrega personal a él como Señor a fin de recibir lo que fue prometido. La obediencia y la entrega comprendían lo siguiente. 1. La confianza en la palabra de Dios, aun cuando la realización de las promesas pareciera humanamente imposible. Y 2. Obediencia a la orden de Dios de irse de su hogar. Y 3. Un sincero esfuerzo por llevar una vida recta que a Dios le agradara. Punto número 5. La promesa y la bendición de Dios para Abraham se ofrecen no solo a sus descendientes físicos, como por ejemplo los judíos creyentes, sino también a todos los que en verdadera fe aceptan y siguen a Jesucristo, la verdadera simiente de Abraham. Todos los que tienen fe como la de Abraham son hijos de Abraham y son bendecidos con él. Se convierten en el linaje de Abraham, herederos según la promesa, que incluye recibir por la fe la promesa del Espíritu en Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el camino al Padre, el que nos redimió y nos salvó. Gloria al nombre de Jesús. Punto número 6 y último punto. Por cuanto Abraham tenía una fe en Dios que se expresaba en obediencia,
se le declara como magno ejemplo de la verdadera fe salvadora. Para que usted vea, cualquier profesión de fe en Jesucristo como Salvador que no implique obediencia a Él como Señor, no es la clase de fe que Abraham tenía y en consecuencia no es verdadera fe salvadora. Así que es bien importante la fe, pero también la obediencia. A manera de conclusión, podemos ver, como habíamos dicho, que la humanidad cae en el Génesis. Y en el Génesis, cuando la humanidad cae, el Señor hace una promesa de redención para redimir la humanidad, para conectar otra vez la humanidad con Él. Porque en el pecado la humanidad se desconectó de la presencia de Dios. Pero el Señor hizo un plan de redención para volver a conectar la humanidad con Él. Entonces el Señor, obviamente, luego de que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, tienen a Caín y a Abel. Lamentablemente Caín mata a su hermano Abel, ellos tienen otro hijo que es Set, y a través de Set salen entonces las otras generaciones. La familia de Caín lamentablemente corrompió la tierra y por causa de eso el Señor tuvo que mandar el diluvio, llama a Noé y Noé entonces hace el arca y pone su familia adentro. Entonces después del diluvio la familia de Noé se reproduce y de Sem, que en inglés sería Shem, usualmente utilizan el término Shem, y de Sem sale entonces Abraham, y de Abraham eventualmente sale Cristo. Así que, de hecho, Abraham tiene a Isaac, de Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene los 12 hijos, 13 con Dina. Y de Judá, que es uno de los hijos de Abraham, no recuerdo, de Jacob, perdón, que de por cierto el Señor le cambia el nombre a Jacob a Israel, de Judá, que no me acuerdo si era el tercero o el cuarto hijo aproximadamente. De ahí sale entonces el linaje de Jesús. Jesús sale de la tribu de Judá. Así que es bien interesante, porque entonces de ese llamamiento de Abraham sale Cristo. Ahí vemos a Cristo reflejado en el Antiguo Testamento, en el Génesis. Desde el primer versículo vemos un reflejo de Cristo, y durante el transcurso del libro de Génesis vemos los reflejos de Cristo. Durante la historia refleja a Cristo. Así que la Biblia, la palabra de Dios, se resume en un solo nombre, en Cristo, para que vea que desde el principio y hasta el fin, Cristo es el centro de todo. Dios les bendiga, Dios les guarde, manténgase seguros en este tiempo pandémico. Los enlaces estarán disponibles en la descripción del video. Así que muchas bendiciones.